Buenas tardes, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Dado que por una semana más no nos podemos juntar en la iglesia para estar como hermanos juntos, como lo hacemos normalmente, bueno, compartimos una palabra a través de los videos. Así que les animo a poder buscar de Dios en oración, tal vez antes de ver el video, para que el Señor te esté ministrando a través de esta palabra, principalmente los hermanos que se congregan en la iglesia, para que puedan tener una palabra fresca de parte de Dios en este día. Pero también a todos aquellos amigos que estén mirando el video, el deseo en mi corazón que Dios pueda estar tocando tu vida y que puedas tener un conocimiento, un poco más de conocimiento de las cosas del Señor y puedas creer en Él si aún todavía no lo has hecho. El Evangelio según San Juan en el capítulo 9, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Al pasar Jesús, era una situación en la cual Jesús estaba involucrado y donde había mucha gente observando. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Rabí, ¿quién pecó? Rabí, ¿quién tuvo la culpa de esta situación? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién fue el culpable?, le preguntaban a Jesús. Para que éste haya nacido ciego, para que éste tenga este sufrimiento en su vida. Si bien era normal en la cultura judía de aquel tiempo que adjudicaran los sufrimientos y las calamidades a los pecados, no solamente en aquel tiempo existiría o existió esta pregunta o estas dudas de parte de los seres humanos. En aquel tiempo porque lo trasladaban a la situación, al problema, al sufrimiento, al pecado de los padres o el pecado de la propia persona que padecía el sufrimiento. Pero a lo mejor en este tiempo las personas no buscan en esa condición de pecado el sufrimiento o las calamidades, sino que busca en su entorno, en el gobierno, en este caso de lo que estamos padeciendo ahora, esta pandemia. Muchos adjudican la situación que está viviendo el mundo entero a este chino que se comió un murciélago crudo. Otros tal vez culpan a Estados Unidos de que sembró una cepa en contra de los chinos, cosa que esas versiones siempre corren, pero nunca hay algo que realmente pueda justificar esos casos. Nunca han salido verdaderamente a luz si es que realmente existen. Pero pocas veces el ser humano se hace la pregunta de si lo que está pasando tiene algo que ver con el Creador de los cielos y la tierra, que es Dios. Si leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo tiene que ver. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios es un Dios malo, que busca el castigo, que manda pandemias? No, totalmente lo contrario. Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios justo, por supuesto. Pero es un Dios de amor. Y permite a veces situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿Solamente sabe para qué? Para que le busquemos. Para llamarnos la atención. Para que tal vez en vez de buscar el culpable en esta tierra, a lo mejor podamos decir en nuestro interior: ¿y dónde está Dios en esto? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué está sucediendo? Y esto no es malo. Esto no es malo, preguntarnos dónde está Dios en todo esto. ¿Sabe por qué? Porque en su misericordia Dios te va a mostrar dónde está Él. ¿Y sabe dónde está Él? Él está en el control de todas estas cosas. Pero no para que pensemos que es un Dios vengativo, que es un Dios que desea lo malo para la humanidad. No,
totalmente lo contrario. Nosotros luego vamos a estar viendo cómo continúa este pasaje donde vemos a una persona ciega de nacimiento. Por supuesto que es un sufrimiento, es una calamidad. Y a algunas personas preguntándose quién tenía la culpa de esta situación de vida. Hoy también el mundo entero se está preguntando quién tiene la culpa. Y seguramente algunos le echarán la culpa a Dios, pero de una forma enojada contra Dios por permitir lo que está permitiendo. Y otros le echarán la culpa al gobierno, a las decisiones que se toman. Pero yo creo que es tiempo de que miremos nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Ella tiene ejemplos para que nosotros podamos entender cuál es el pensamiento y la voluntad de Dios para los seres humanos. Y es desde un principio que el ser humano sea salvo, sino que desde un principio el ser humano fue desobediente a Dios. Y esa desobediencia nos llevó a que seamos una raza caída en el pecado, en la desobediencia. Y las consecuencias que vivimos en esta tierra, la mayoría o todas, tienen que ver con la desobediencia del hombre hacia Dios. Quiero que compartamos una lectura en el Antiguo Testamento, escrita por Amós, en el libro de Amós. Vamos a leer en el Antiguo Testamento Amós capítulo 4, del versículo 6 en adelante. Sabe que Dios mismo en este capítulo declara calamidad sobre el pueblo de Israel. ¿Y sabe cuál era el mayor problema del juicio de Dios contra el pueblo de Israel en aquel tiempo? Era que los ricos vivían en paz, tranquilos en Israel, pero oprimían a los pobres. Es más, hasta a algunos de ellos los vendían por esclavos. Y también, por supuesto, como siempre, la idolatría hacia los dioses paganos, que no eran el verdadero Dios que ellos habían conocido. Esta situación de este pueblo hizo que Dios mandara palabras a través de los profetas, en este caso el profeta Amós, llamándolos al arrepentimiento y al cambio de vida, para que no siguieran con ese ritmo que estaban viviendo de oprimir a los pobres, de la idolatría. Y día tras día les llamaba la atención a través de los profetas. Y en el capítulo 4, en el versículo 6 en adelante, Amós escribe lo que Dios estaba hablando acerca del pueblo y dice, como si Dios estuviera hablando, dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Pasaron hambre, pero no buscaron del Dios de Israel, no buscaron de su Dios, no se volvieron a Dios. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo esto, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Aunque vivía en esa situación de calamidad, no buscaban de Dios, no volvían su mirada a Dios. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes,
con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Una y otra vez, la calamidad sobre la vida de aquel reino, de aquel pueblo de Israel, venía sobre sus habitantes. Pero ¿cuál era la intención de Dios sobre la vida de estos habitantes de aquella tierra? Que pudieran volverse a Él. Ese es el sentido que tenemos que darle muchas veces a estas situaciones de vida por las cuales atravesamos. Sabe que la mayoría de las veces Dios usa nuestro sufrimiento para que nosotros le busquemos a Él y entendamos que tenemos un Dios, un Padre que nos ama, que dio a su amado Hijo Jesucristo a morir en una cruz para salvarnos y librarnos a nosotros de la carga del pecado que tenemos, que nos condenaba a través de Jesús. Su amado Hijo, Él siendo Dios, entregó su vida para pagar por nuestros pecados. Y de esa forma nos hizo libres del pecado y salvos de la condenación que viene sobre el mundo. No es muy diferente lo que pasaba en aquel tiempo en Israel y que Dios tomó esta determinación sobre ese pueblo a lo que pasa en estos tiempos en el mundo. Opresión hacia los pobres, diferentes situaciones de vida que no agradan a Dios, es más, hasta situaciones que desafían a Dios mismo. Y tal vez el Señor, con esto que estamos viviendo, está tratando de llamarnos la atención que Él no está dormido, que Él está viendo todo lo que está sucediendo y que podríamos decir o lo está permitiendo que esto suceda o Él mismo lo está originando. No sería nada raro. Él tiene control sobre este mundo que Él mismo creó, sobre las vidas de las personas que Él mismo creó. En este tiempo estamos afligidos, asustados, personas que están muriendo y esto hace que nosotros nos preguntemos hasta cuándo, cómo, por qué. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Volveos a mí, dice el Señor en su palabra, constantemente. Cuando nosotros recién leíamos el libro de San Juan en el capítulo 9, leíamos de una persona que estaba en sufrimiento. Y aquellos hombres comunes como nosotros, cuando Jesús se paró delante del ciego, lo primero que se le ocurrió fue preguntarle, ¿por qué esto? ¿Por qué este sufrimiento? Tal vez lo primero que te preguntas en este tiempo, ¿por qué esto? ¿Por qué tengo que estar encerrado? ¿Por qué tengo que estar con miedo? ¿Por qué no puedo salir a trabajar para ganar el pan? Y no lo estás volcando a este pensamiento hacia la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 3 de este capítulo 9. Dice, respondió Jesús, le respondió a los discípulos cuando ellos preguntaron el por qué. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió, decía Jesús. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Se abrieron sus ojos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y el ciego decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Se da cuenta por qué la respuesta de Jesús en el versículo 3? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A través de Jesucristo, Dios hizo la obra de sanidad en este varón que había nacido ciego de nacimiento. Este varón confió. Jesús le dijo: ve a lavarte en la fuente de Siloé. Él fue, se lavó y recibió la vista. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo? Mucho, todo. Lo que estamos viviendo, yo creo que Dios lo permite para que podamos poner nuestra vista, para que nos llame la atención, aún preguntándonos dónde está Dios en todo esto. Y Dios nos va a responder que Él está en medio de esta situación, para que toda persona de esta tierra pueda buscarle a Él. Nosotros como cristianos tenemos la posibilidad de llegarnos a Él, de orar, de buscar su presencia para que esto traiga paz a nuestras vidas. Como dije en el video anterior, no estamos exentos de contraer esta pandemia y tal vez de partir de esta tierra y de estar en sufrimiento. Pero como hijos de Dios tenemos la esperanza que aún en esa situación Dios tiene el control sobre nuestras vidas y que como hijos de Dios, por haber creído en Jesucristo, tenemos salvación y vida eterna y no pereceremos. ¿Por qué? Solamente por haber creído en Él. Todos y cada uno de los que un día llegamos a la iglesia, al menos donde nosotros nos congregamos, hemos llegado a la iglesia a buscar de Dios en una terrible o gran dificultad. Enfermedad, divorcio, falta de trabajo, siendo despreciados o maltratados de niños, con heridas en nuestros corazones, y a través de ese sufrimiento que no lo aceptamos muchas veces, es que llegamos a buscar de Dios y al conocimiento de Él. Así que te animo como hijo, como hija de Dios, que no te desesperes en este tiempo, que tengas paz en tu corazón y que aquellas preguntas que te estás haciendo, aquellas dudas que tengas, se las digas a tu Dios, al Señor, en oración, y seguramente no te va a dejar sin respuesta. Pero la palabra es clara. Lo que tal vez Dios busca de esta situación es que el ser humano pueda volver su mirada hacia Él. No como el pueblo de Israel, que a pesar de las calamidades dice: no me buscaron. No seamos tercos como el mulo, dice la palabra de Dios, sino que podamos buscar de Él. Espero que este videito sea de bendición para tu vida, que Dios te bendiga, si Dios lo permite y las autoridades levantan la cuarentena, nos estaremos viendo nuevamente en la iglesia, y si no, nos veremos a través de otro videito. Chao, que el Señor te bendiga.